Café Picante. Hola, bienvenidos al Café Picante número 316. El alto costo de vida, la inflación, ¿qué tanto obedece a razones objetivas o a la subjetividad de la especulación y el dolo y los tumbes recurrentes al que es sometido el consumidor? Ese es el tema del editorial. Ministerio de la Igualdad en cabeza de Francia Márquez. El problema fundamental de Colombia, y están los índices más graves en el mundo, es la desigualdad. Ana María Arango nos va a ilustrar sobre este tema. Tenemos otro tema que es pues el problema con el ELN por el no cese al fuego bilateral, la reacción superagresiva de la guerrilla pues que pone casi que en entredicho el proceso. Hay que calmar los espíritus y hay que pensar como Bolívar. Vamos de una con las notas. Café Picante. La inflación y los altos costos de las cosas fundamentales, un hecho en buena parte heredado de Duque, sin duda afectan a la gente, pero es inconcebible la ausencia total de sentido social y de ética por parte de la oposición y de los medios esos hegemónicos que pretenden incentivar esa inflación ficticiamente para convertirla en un caballito de batalla contra el gobierno. Usan el costo de la vida y las necesidades como una arma sucia política contra el gobierno de Petro, o sea, la inflación como táctica de oposición. Sin desconocer el precio del dólar, por ahora, por lo menos esta semana, relativamente contenido, y el contexto mundial de la crisis y de la inflación, en Colombia, las grandes superficies, los grandes almacenes y los gremios económicos se están confabulando para hacer invivible la situación. Creen que con eso van a derrocar o derrotar a Petro y lo que están haciendo es complicarle la vida a la gente. Se han dedicado a especular sencillamente porque el régimen ese ñeñeuribista se dedicó a acabar con el agro desde hace muchísimo tiempo y con la producción nacional y a importar la mayoría de la canasta familiar a punta de TLCs y vagabunderías macroeconómicas similares. Y advierten a veces que van a subir hasta el 400% el costo, como en el caso, por ejemplo, de una cosa fundamental, los útiles escolares para nuestros niños, y lo hacen sin la menor vergüenza. Van a subir 400% y todo está carísimo. 400%. Utilizan la situación para desbordar las alzas, para especular y atracar al consumidor. Una parte importante del comercio, y no solo los pequeños comerciantes, panaderos, tenderos, sino las cadenas de almacenes y demás, imponen alzas descomedidas y delincuenciales. Ya utilizaron la pandemia para causar las primeras alzas, no pocas de ellas en ese entonces infladas, desmedidas y ficticias, aprovechando aquella circunstancia y la necesidad del consumidor de tener que comprar pues las cosas fundamentales para poder sobrevivir. Al punto que la gente de menores recursos está pues restringiéndose. Las proteínas, por ejemplo. No es cierto que ciertos productos sobre los cuales se ha determinado que han descendido de precio realmente bajen. Nunca lo hacen. En la realidad de las compras siempre quedan o iguales artificialmente o suben el precio. Nunca lo bajan. Los dejan iguales y cuando menos pues no los aumentan. El descontrol con los productos importados, ese sí que es mayúsculo, porque ahí hay una cantidad de elementos que se salen de toda posibilidad de control. Cierto que algunos han subido por causa de la crisis mundial. La harina, por ejemplo, Colombia no produce trigo porque decidieron no producir trigo para poder hacer el negocio con la importación desde hace mucho tiempo. Ni algodón, Colombia no produce prácticamente nada. Y también los productos nacionales, hasta los producidos cerca de los puntos de venta, eso que dicen de comercio de cercanías, pues también han sido inflados, que no implican costos de transporte. El aumento del precio de las carnes es un ejemplo evidente. Acá no hay una entidad que rija los precios, que los controle, de verdad no la hay. Todo queda al saber y entender del atraco en las ventas. En esa cadena de la especulación no están solamente los comerciantes, los productores están sujetos a la otra estafa, la de quienes les compran generalmente baratísimo, tumbándolos de entrada a los productores, a los campesinos, y las grandes industrias de basura alimenticia pues tienen ciertos controles. Entonces por la mitad del camino pues todo va subiendo, ustedes lo saben, sobre todo pues la comida, con los transportadores no pocas veces haciendo de las suyas y necesariamente los distribuidores y los intermediarios.
que no hacen nada, parásitos. Todos están haciendo la fiesta de tal modo que en esa larga cadena, pues de ellos nadie está perdiendo. Todos siguen ganando igual o mucho más. En cambio, el consumidor está pagando no solo las alzas, que en muchos casos son comprensibles y que son legales, sino los desafueros de esas mafias que juegan y especulan con la comida y en consecuencia pues con la vida de la gente. En estas cuestiones inflacionarias o del llamado decrecimiento del capitalismo, todo está hecho para que quienes detentan el poder económico no pierdan ni un centavo y por el contrario cada vez ganen más. La crisis, como siempre, la paga la gente. Y ni hablar pues del sector financiero, de los bancos que ustedes conocen, que aprovechan las dificultades para enriquecerse aún más con los llamados costos del dinero, que hoy son desproporcionados. Endeudarse para comer, a eso están llevando a la gente. En época de vacas flacas, pues los capitalistas actúan dentro de sus parámetros históricos y de siempre: el egoísmo, la insolidaridad, el agiotismo y la usura, y sobrepasan la crisis en coche, y en coche de lujo. Hay que sancionar a los ladrones que venden productos a precios desmedidos, siendo selectivos y comprándole a quienes mantienen, no pocas personas son honestas, una dosis de sensibilidad y de lo que podríamos llamar una justicia comercial y económica. Hay que aprender dónde comprar, evitando pues a todos esos esquilmadores. Ustedes los conocen en la esquina, en el barrio, ya saben quiénes son. Y el Estado debe más que nunca entrar a sancionar de frente para proteger al consumidor de esta andanada alcista, de esta cascada de actitudes miserables y hambreadoras de quienes, dentro de la mayor insensibilidad, inhumanidad y estafando, se llenan los bolsillos con las dificultades y las crisis que, desde luego, son innegables, pero sustancialmente aumentadas por una especulación criminal y fuera de control. Café picante. Colombia es el país más desigual de todos los que componen la OCDE y el segundo más desigual de este continente. Según el Banco Mundial, los ingresos del 10% más rico de la población son 11 veces los del 10% más pobre, y alrededor del 40% de los colombianos vive bajo la línea de pobreza y el 12% bajo la pobreza extrema. La cosa es tan preocupante que 1 de cada 4 hogares en este país no puede comer 3 veces al día. Pero se pone peor para la población afro, raizal o palenquera, y todavía peor para las mujeres, especialmente si pertenecen a cualquiera de esos grupos étnicos o a la comunidad LGBTIQ+. En este país, un hombre blanco heterosexual consigue trabajo mucho más fácilmente que una mujer negra y lesbiana. Los servicios del Estado llegan en mayor medida a las grandes ciudades que a municipios apartados, y eso es determinante en la calidad de vida de sus habitantes y en las posibilidades de futuro que tienen. A educación, salud, empleo, justicia, es más fácil acceder desde Bogotá, Medellín o Cali que en mi coamado Río Sucio o Panapana. Colombia está dividido geográfica, social y étnicamente, entre otras formas en las que nos segmentamos, porque este país de regiones, multiétnico y pluricultural, se construyó y vive en la diferencia, y esas diferencias determinan el goce de derechos, el acceso a los bienes y servicios públicos, y en últimas, la categoría ciudadana a la que pertenecemos unos y otros. La realidad de a palos es que aquí hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, y eso se tiene que acabar. La Constitución de 1991 establece la igualdad como un principio fundamental de este Estado, y en ese sentido, todas las instituciones públicas deben trabajar por ello. Pero no nos digamos mentiras. Por mucho o poco que hayan hecho, en este país la desigualdad es cada vez peor, y no es diatriba. Las cifras históricas del gobierno colombiano, del Banco Mundial, de la CEPAL, así lo confirman. Y sí, la desigualdad mata, porque si a usted le da una embolia en Bogotá, tienes más posibilidades de salvarse que si le dan Urumita en La Guajira. Y no es justo, como no es justo que un niño blanco de Medellín tenga más posibilidades de vivir una vida próspera que una niña negra de Novita. Es por eso, por lo que una instrucción general es necesaria pero no suficiente. Colombia debe diseñar una política pública que permita luchar articulada, permanente y eficientemente contra la desigualdad. Esta semana se sancionó la ley que crea el Ministerio de la Igualdad. Finalmente, Colombia institucionaliza la acción pública
contra el que es tal vez el problema más serio que tiene. Y lo hizo en Itzmina, en Chocó, una región que padece como tantas otras ese flagelo. Y estará bajo la dirección de Francia Márquez, la vicepresidenta, mujer afro, víctima de la violencia, que por ello conoce perfectamente el sino de la desigualdad. Que si esto implica nueva burocracia y gasto público y una reorganización de funciones de varias entidades, claro, todo eso es cierto. Pero también es cierto que orientar una política pública nacional que luche contra la desigualdad era una necesidad histórica y un reto evidente del gobierno que busca la paz total. No puede haber paz, ni justicia, ni vida mientras existan ciudadanos de primera y tercera categoría. No puede haber progreso mientras millones de personas deben concentrarse en sobrevivir en lugar de trabajar, crear y producir nuevas cosas o conocimiento que empujen el desarrollo de este país. Los ministerios son la institucionalización de los retos de una sociedad. Son las herramientas que un Estado tiene para producir cambios en sectores estratégicos. En la India hay un ministerio de yoga, porque para esa sociedad esa es un área fundamental. En Colombia ahora hay un ministerio de igualdad, porque para nosotros hoy ese es un reto trascendente. Ahora, lo que sigue es un diseño institucional serio, poderoso y eficiente para que todo esto tenga sentido y el impacto que tiene que tener. Café picante. Ella solo usa un aspecto para denostar de las EPS, que son estructuradoras de redes y coordinadoras de redes que le garantizan la salud hoy día a los colombianos. Por eso no comamos cuento. Esas son mentiras, las cifras de la ministra. Café picante. Si bien es cierto que el gobierno nacional metió la pata de frente al declarar un cese bilateral al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, que no había sido acordado por las dos partes, la reacción, ahora la vemos, altisonante de la guerrilla, resulta cuando menos desproporcionada, equivocada y enmarcada en una dinámica torpe de tratar de sacar ventaja en los diálogos a como dé lugar. La fuerza de un diálogo no está en tratar de aprovechar las papayas, sino en construir, inclusive en medio de los errores. Una actitud mezquina y oportunista de los helenos puede complicar, como siempre, las cosas y estar en el son de pedir más y más. Hubiera bastado con señalar el error y no obligar al gobierno no solo a reconocerlo, sino a cancelar el cese al fuego. Y de esta manera darle, es así, una gran papaya a los amigos de la guerra, al uribismo y al fascismo criollo, que se oponen a cualquier conversación y solo creen en lo suyo: la bala, los tiros, la guerra, la violencia, la muerte. Los helenos pretenden que con eso ganan, con armar una crisis y ganar un pequeño episodio, un espacio más bien pequeño, ínfimo se diría. Seguramente, y en su dinámica, como las guerras se ganan con la derrota del enemigo, ese concepto macabro, para ellos la paz también hay que ganarla, pues digamos que a las malas, desatando la belicosidad en las conversaciones, cuando del lado del gobierno solo había anhelos de paz, a veces evidentemente ingenuos, cometiendo tonterías y en la improvisación de anunciar acuerdos no pactados. Parecía como si no supieran lo que estaban haciendo. Ahí lo están tratando de arreglar. Vamos a ver cómo sale todo. No parece de mala fe lo del gobierno, sino más bien falta de rigor. El ELN se siente fuerte, militarmente y políticamente seguramente, y cree que hay que mostrar los músculos. Si lo hacen con detalles casi semánticos para armar una crisis, ¿cómo será el enredo cuando se toquen temas definitivos en el diálogo, en las conversaciones, si es que avanzamos? ¿Seguirán los helenos con el no en la boca a pesar de las concesiones? ¿Qué imbecilidad histórica sería que se frustrara la paz con el Ejército de Liberación Nacional y termináramos asistiendo a una guerra entre un gobierno democrático de izquierda y progresista y esa guerrilla que medio se le parece en una especie de inconcebible fuego amigo? Por más errores de un lado y quizás por más sectarismo del otro, eso no debe pasar. Las cosas están dadas para acordar una paz que pase por las reformas sociales y políticas, en lo cual las dos partes están de acuerdo y buena parte del país también, que harían aún más absurda y estéril la lucha armada que ya hoy
prácticamente ha desaparecido en el mundo entero como posibilidad de un avance revolucionario. Tanto el gobierno como los helenos se dicen seguidores del Libertador. Pues bueno, ahí está, Bolívar, recordemos. Si dejáis escapar esta ocasión única y febril, ved los grillos, los calabozos y las cadenas que os esperan. Con Bolívar. Si no hay paz ahora, no habrá cambio y regresará el uribismo. Así de sencillo y de trágico. Café picante. Hay que aprovechar lo que está ocurriendo para incentivar que los mamertos de todas las pelambres se acaben entre sí. Y me refiero a la pelea entre el gobierno de Petro con los helenos, esos curitas rojos. Estoy lleno de entusiasmo ante la posibilidad deliciosa de que terminen dándose plomo corrido. Y sería una graciosa exhibición de fuego amigo de nuestros enemigos, ala. Nada más bonito que se acaben entre ellos. Bala, señores, entre el LN y el M-19. Un sueño nuestro, un espectáculo de pólvora. Debemos desde nuestra supremacía y blancura, lograda con las armas de la República que nos quieren arrebatar, hacer que el fuego amigo se extienda entre todos los sectores de la izquierda, utilizando nuestras armas mediáticas para que se enfrenten. Que en Semana RCN, Blue Impulso, empiecen de una vez a crear hechos, así sean inexistentes, para que por los lados del polo SPA se agarren a fuego lento con sus tales disidencias. Que los marquetalios esos ataquen a plomo a los verdes y que junto con los helenos toda la emprendan a tiros contra las ONG, los sindicatos, las vainas esas campesinas, los indios y los negros. Tenemos con nuestras parafuerzas que armar a todo el mamerterío para que se dé candela y en la jeta y se den duro entre ellos y desde luego hacer que las dignas autodefensas, golfos, águilas, los ataquen haciendo ver de que se trata de fuego entre ellos. Estaremos garantizando dar de baja a toda la izquierda sin gastar un solo cartucho y va la política también como estimular a gente como Robledo para que traicionen al comunismo y polaricen la necesaria batalla entre ellos mismos para que se acaben en su misma sopa. Mamertos, háganse bala entre ustedes y harta bala, carajo. Café picante. Los uribistas, extremoderechistas y demás fachos mafiosos en este enero también están armando su plan retorno para volverse a tomar todos los poderes y esta vez no soltarlos nunca. No les basta tener a la procuradora politizada y al fiscal archivador. Quieren volver a coronar en las elecciones del 2023 con su ñeñe política e irse reapropiando en las regiones del poder nacional que perdieron. Y lo van a hacer por su ruta del sol, que es un solo huequerío, un bache. Pero eso sí, pagando 150,000 pesos de Bogotá a Santa Marta en los peajes cada vez más caros y usureros del señor Sarmiento Angulo y sus tumbes de Odebrecht y sus puentes caídos como el de Chiragara, que de nuevo lo tienen en la mira de la justicia. Robaron en las obras y nos atracan en los peajes cuya plata la meten a su aval sin hacerle mantenimiento a ese camino de herradura. No les va a quedar fácil su regreso porque ellos mismos son un trancón para dejarnos atrapados en el pasado. Pero el país no soporta un taco más de estos aviones que atoran las vías hacia el futuro. La quieren montar de reversible para dar la vuelta y volver al mismo punto. Pero Colombia les va a aplicar un pico y placa definitivo porque han dejado a la nación con una sola calzada. Ni que fueran las muelas del doctor Cianuro, su asesor. Ellos son los que obligan a que lleguemos tarde, a que el país esté atrasado. Corruptos que se robaron esa ruta más de la oscuridad que del sol y nos dejaron un rosario de huecos por el que hay que pagar en retenes ilegales. Rateros que se engullen nuestra plata y la de la nación. Ampones que quieren su retorno para seguir raponeando. Ellos que son el embotellamiento, el hueco, la olla, el hampa político-financiera, la mafia perfumada. Café picante. Tiempo sin oír de Marta Lucía Ramírez, pero esta semana se nos acaba la dicha. Y la más ex de todas, incluso más ex que Shakira, resolvió romper su silencio diciendo que Gustavo Bolívar se hizo rico promoviendo la mala imagen de Colombia.
Pero eso sí, la nena no dijo nada de Revista Semana, porque es cierto que el man no es como muy agraciadito, pero es que esa portada que le dio Semana da para demanda. ¿Cuál era la necesidad de sacarlo con pose de sireno? O sea, en la mitad del mar y con smoking. ¿En serio? ¡Qué joda tan ridícula! Todos sabíamos que la revista estaba mal de directora, pero es que está peor de diseñador. Ahora, Martuchis también está exagerando un tilín, porque con todo y lo frondia que es esa vaina, tampoco es que la vea tanta gente. Y feo, pues sí es, pero tampoco como para decir que es que le está dañando la imagen al país, y menos después de que ella era la canciller, o sea, tampoco. Cheers. Café picante. Hola, Rogelis. Pues hay pendiente lo de los bodycam para nosotros. ¿Cuál aeróbicos ni qué gimnasio, mano? Las cámaras que nos van a comprar para ponérnoslas encima, para que todo quede registrado. Pues siquiera se cayó esa vaina, no las han comprado porque eso había un torcido de alto nivel. Pues los bandos tenían entre manos un negocio con una sola empresa, sin licitación, a dedo, mano, por 200.000 millones de pesos. Se dejaron caer y les pillaron la vaina. ¿Se imagina el negocio? Que les quedara el 10%, serían como 20.000 millones nada más, pues, para retirarse a lo bien, Dios y plata. Y uno con esos videos encima, pues ni modo de actuar libremente, siempre grabado. Claro que si las ponen eso, les encontramos el pierde, claro, cuando uno está emprendiendo. Las apaga o les pega un paisaje al frente, y si no las usa uno para otras vainas. La industria del porno está dando muchas lucas, o arrendarlas para grabar el perreo. ¿Se imagina? Mario youtuber, el perrero. Hasta denunciaron en la Procuraduría a mi general Henry Sanabria. Afortunadamente sí, la señora del cabello blanco es bacana con nosotros. Eso lo archivan rapidito y paila, afuera, se olvidó. Querían estudios de mercado y papeles de varias empresas, o sea, dañar el business. Imagínense uno licitando lo del diario, uno adjudica la lata y ahí cae el pedazo. Es que la ficha técnica estaba direccionada, pues claro, para algo son directores. Hay que conducir a las tropas. Yo de todas maneras, para chicanear, me voy a levantar una. Eso ayuda, les da más miedo a la gente. Uno les dice que mete el video en Instagram y terminan pagando. Bueno, Rugelis, nos videamos. Uy, patrullera Castaño, haga el favor de redireccionarse a San Andresito y me cotiza unas bodycam. Y usted cómprese un body que le sienta, mamita. Café picante. Vamos, que para este nuevo año propongo crear un gran laboratorio nacional para hacer exámenes de heces, orina, sangre, para detectar diversos males, como el exceso de lecturas y de cultura, el culto a las peligrosísimas artes en general, que deriva casi siempre en militancia zurda, y el exceso de información, la capacidad crítica, el virus de la insumisión. Venga, esto además permitirá el desarrollo contemporáneo de la coprología y la orinología sociales, que son ciencias hasta ahora en ciernes en este país de indios ignorantes. Con ello detectaremos el doping de los mamertos e inclusive nos permitirá excluirlos de toda contaminante relación social. Y ni hablar de los problemas de raza. Con los exámenes se logrará precisar en términos científicos los porcentajes de sangre india o negra para tener a raya a los aborígenes, mestizos, mulatos, cuarterones, que han sido y son y serán los más proclives a la huelga, a la minga y además actividades subversivas que van contra el orden.
Del mismo modo se logrará con el análisis de los miaos, la sangre y la caca, precisar los contenidos religiosos de la población. Vaya, sacaremos de la agenda nacional a ateos, animistas, ateos, musulmanes, judíos, jesuitas, católicos, sociales y ya está. Solo tendrán derecho a la libertad de culto los católicos fundamentales, encabezados por los legionarios del Opus Dei, claro está, reserva moral de la patria. Ah, y los evangélicos uribistas con sus 1000 lenguas, ¿vale? Los exámenes radiológicos nos permitirán ubicar a toda esa gente que tiene el corazón a la izquierda para ser debidamente empadronados, de tal modo que del futuro no se nos infiltren como ahora, para que toméis por culo, mamertos. Café picante. Bueno, hasta aquí el Picante 316, nuestros libros. Necesitamos su apoyo financiero porque Facebook nos sigue desmonetizando, nos sigue censurando económicamente. Libro relativamente nuevo de Guillermo León Linares, El derecho del poder y el poder del derecho. Su título lo dice todo. También de Guillermo León, Ordenamiento territorial en Colombia, reseña histórica de un desconcierto. Para especialistas en el tema territorial, importantísimo. Reflexiones ambientales de un PhD, de Camilo Morales, de un pobre humano desesperado. Ahí les dejo la inquietud. De nuestro amiguísimo Manuel Guillermo Rodríguez, Una revolución no se repite, la Revolución Española. Vargas Vila, el intempestivo, Ferrer y Guardia hacia una pedagogía revolucionaria y libertaria, y Quintín Lame, La ira de Abya Yala del pueblo NASA. Óscar Collazos, el gran escritor y columnista, 69 posiciones de Álvaro Uribe, no las que ustedes creen, las otras. Lo que la guerra se llevó, el libro que ustedes más han pedido, Olga Bear, numerosos relatos de guerra y de paz. Importantísimo, Historia de un fracaso, ¿por qué es que no funcionan los diálogos con el ELN? De un experto y un compañero nuestro del café, Víctor de Currea Lugo. Alfredo Molano, otros rumbos, se fue a otros rumbos Alfredo, por allá está en la eternidad. Juan Manuel Roca, Manténgase lejos de los tibios, del poeta del sombrero. El mundo según el libertador Simón Bolívar, CryptoPunks de Julian Assange y El mundo según el Beatle John Lennon. Muchas gracias, picantes, esperamos su colaboración y nos vemos dentro de una semana. Un gran abrazo. Café picante. Shut